La inventiva humana es imparable. Estamos innovando sin cesar, movidos por el deseo de ser más rápidos, más fuertes, mejores. Pero a veces esto conlleva un coste. ¿Qué nos depara el futuro en el planeta que compartimos? ¿Pueden la ciencia y la tecnología brindarnos un futuro mejor? Os invito a viajar conmigo por el mundo en busca de nuestro mañana. La gran guía al futuro. Basura electrónica. La demanda global de bienes electrónicos ha traído consigo un inquietante efecto secundario. Dentro de todos estos productos hay elementos tóxicos y a menudo nos deshacemos de ellos sin pensarlo dos veces. Básicamente desconocemos a dónde van a parar estas cosas. Intentaremos averiguar el destino de toda nuestra basura electrónica. En la India conozco a la gente que se dedica a extraer sus valiosos componentes. Nos ganamos así la vida. Es nuestro único trabajo. Y en Japón conoceremos a un hombre que cree que una de las soluciones del futuro podría provenir de un lugar inesperado. ¡Qué locura! ¿Cómo nos gustan los aparatos? Televisores, consolas, tabletas, teléfonos. Nuestro apetito tecnológico es insaciable. Solo en 2015 se vendieron 1.500 millones de teléfonos inteligentes. Pero la pregunta es, ¿estamos siendo inteligentes en nuestra forma de deshacernos de todo eso antes de adquirir nuestro siguiente juguetito? Y la respuesta es no mucho. Desde 2005, solo en Irlanda se han reciclado más de 250.000 toneladas de basura electrónica. Suficientes como para cargar 50.000 camiones que en fila cubrirían la distancia entre Dublín y París. Parece una barbaridad, ¿no? Y sin embargo es mucho menos de la mitad de todos los aparatos electrónicos que se podrían haber reciclado. La mayoría tenemos nuestra parte de culpa, guardamos trastos en el desván y luego nos desentendemos de ellos, y yo no soy una excepción, pero hoy pienso hacer algo al respecto. Es evidente que mi resolución de llevar mi vieja impresora y mis consolas de videojuegos a un centro de reciclaje no es más que el primer paso de un proceso. Una persona que ha estudiado de cerca nuestros hábitos de reciclaje es Colin Fitzpatrick, de la Universidad de Limerick. Creo que lo que hace mucha gente empezando por mí es venir a un sitio como este, tirar su tele o su ordenador y luego se marcha y ya no le vuelve a dar más vueltas. Pero reciclar estos aparatos supone un gran esfuerzo, ¿verdad? Sí, el proceso no ha hecho más que empezar. La gente tiene esa idea de que cuando lleva algo a reciclar, cada nueva molécula del producto se va a reutilizar en un nuevo producto. Pero esto entraña un gran esfuerzo. Hay que separar los plásticos, extraer el acero, y luego el aluminio y los propios componentes electrónicos. Hay que separarlo todo en fracciones diminutas para poder sacarle el mayor partido al material al final del proceso. Y todo eso lo hacen máquinas, ¿no? Idealmente habría que hacerlo a mano porque nos daría los mejores resultados. Si se lleva a cabo con una trituradora, al final no se acaban separando muy bien los materiales, con lo que los resultados del reciclaje son mucho más pobres. ¿Y cuál es el valor en dinero de las cosas que hay dentro de estos aparatos? Si nos fijamos en el oro y la plata presentes en los teléfonos móviles que se vendieron el año pasado, estamos hablando de recursos por valor de unos 2.500 millones de dólares a nivel global. En electrónica se utilizan docenas de elementos. Por el momento, tan solo se considera rentable reciclar el oro, la plata, el cobre y el paladio. El resto de elementos actualmente se cuelan por las rendijas del sistema. Hay que tener en mente el ciclo de vida total de estos productos desde el estadio de su misma concepción. Los diseñadores no tienen que pensar solo en los usuarios. Tienen que pensar en lo que pasa cuando nos cansamos de un producto. ¿Cómo de fácil será llevar a cabo el desmantelamiento de sus componentes? En última instancia, ¿cómo de fácil será devolver un uso a estos recursos dentro de un nuevo ciclo vital? Europa genera 11 millones de toneladas de basura electrónica al año. Son 7 de estos o 100 de estos por cada hombre, mujer y niño. Lo perturbador es que la mitad de esos desechos no llega a la planta de reciclaje. Desaparece sin más. Y a nivel global el panorama es aún peor. En 2014 se generaron en todo el mundo casi 42 millones de toneladas de basura electrónica por valor de la friolera de 52.000 millones de dólares. Pero no se recicló ni una quinta parte de toda esa chatarra. Además, una parte importante de esos residuos peligrosos se exporta a países de África y de Asia, desafiando la legislación internacional.
La India es uno de los destinos de nuestros aparatos electrónicos desechados, pero al ritmo de su rápida expansión económica, también genera su propia montaña de residuos. Me encuentro en Bangalore, una ciudad con 8 millones de habitantes. De un tiempo a esta parte se ha erigido en una suerte de Silicon Valley de la India, por lo que no es muy de extrañar que se genere una gran cantidad de basura electrónica. En este país gigantesco, la friolera de 39 millones de personas se ganan la vida de una u otra forma recolectando y procesando estos desechos. Casi toda la basura electrónica acaba en manos de la población más pobre de las ciudades. Dipali Sina Ketriwal de la Universidad de Naciones Unidas de Mumbai es una experta en la gestión de la basura electrónica. ¿Cuánta gente trabaja reciclando basura electrónica? Lo cierto es que es muy difícil hacer una estimación porque muchos están empleados dentro del sector informal, por lo que no hay manera de cuantificarlo. Pero muchos se dedican a ir de casa en casa recolectando basura. Son lo que se conoce como cabadiwalas y se dedican a recolectar toda clase de desechos, desde plásticos, papeles y vidrio hasta basura electrónica. Luego se hace una criba y se envían los aparatos a centros más especializados en el desmantelamiento y el reciclaje. Así que en total debe de haber cientos de miles de personas trabajando en el sector, cada uno con una tarea muy especializada. Es un trabajo muy duro y peligroso. Dipali me ha traído hasta una zona de Bangalore en la que el comercio ilegal con basura electrónica es una de las pocas fuentes de ingresos para la gente. Nos encontramos en Jolly Mohalla, que es el típico centro informal de recolección de basura electrónica. Aquí hay toda clase de chatarra tecnológica amontonada. Impresoras viejas, ordenadores con sus monitores, sus teclados. Ahí hay un montón de teléfonos móviles. Toda clase de cosas que van a ser desmanteladas y separadas en sus componentes. El dueño de este negocio compra chatarra electrónica de empresas de toda la ciudad y luego se la vende a terceros que o la adaptan para darle una segunda vida o extraen de ella los metales preciosos. Vaya colección tienes aquí, Syed. ¿Cuál es el producto más valioso en tu negocio? Los monitores son valiosos. ¿Cuántos pasan por tus manos en una semana? Procesamos entre 300 y 400 monitores a la semana. ¿Tantos? Entre 300 y 400 monitores, y más a veces. Las placas base de ordenador constituyen otra fuente de metales preciosos. 1 kilo de placas base vale 350 rupias en dinero indio. 1 kilo. Esto es una capa de platino. Y esto es una capa de platino. Y esto es una capa de oro. Y esto es una capa de oro. O sea que 1 kilo de esto vale 350 rupias. Sí, así es. Las venderá con un pequeño margen de beneficio, pero los teléfonos móviles valen aún más. Lo que tenemos aquí es una mina urbana virtual. Los teléfonos móviles son una fuente de basura electrónica valiosa. Esto que ves aquí es la típica placa base que hay dentro de los teléfonos. Es lo que busca todo el mundo. Sí que hay un montón de componentes. Ya solo del oro se puede sacar mucho dinero. Pero el reciclaje informal es imposible de evitar en Jolly Mohalla. Mira, Jonathan, están pelando cables. Lo que hacen es sacar los cables y los pelan para extraer el cobre y el policloruro de vinilo. Y a continuación funden el cobre. Esta es una de las mejores formas de hacerlo. Pero también hay gente que quema los cables sin más. Los cogen, los queman y sacan el cobre. Y eso produce emisiones muy peligrosas en el aire. El cobre es una de las sustancias más valiosas que se extraen de la chatarra electrónica. Los circuitos impresos son muy ricos en cobre. Una forma común de recuperarlo es sumergiendo los circuitos impresos en ácido. Ya. Y eso es aún más peligroso porque lo hacen a mano. Sumergen los circuitos impresos en el ácido con sus propias manos. Y se nota porque si te fijas, los que lo hacen tienen las manos amarillas. O sea que tienen las manos decoloradas por el ácido que usan para extraer el cobre. Exacto, sí. El cobre, la plata, el oro, etcétera. Los trabajadores de esta industria desregulada se ven expuestos a menudo a niveles elevados de toxinas como el plomo y el mercurio. Esto puede entrañar daños cerebrales y renales, así como enfermedades crónicas.
La esperanza de vida de estas personas ronda apenas los 45 años. Qué aséptico es reciclar en Occidente. Dejamos nuestros trastos en un centro de reciclaje y no volvemos a pensar en ellos. Esta es la otra cara de la moneda. Perturba ver que la gente malvive de las cosas que nosotros tiramos a la basura. Nuestra cultura del usar y tirar ha hecho de la basura tecnológica una de las mayores amenazas medioambientales. Hay expertos que afirman que Europa exportaría hasta el 80% de la basura electrónica recolectada para su reciclaje, a menudo de manera ilegal, a países en desarrollo. Es un escándalo oculto. La India es uno de los lugares a los que a menudo van a parar los aparatos que tiramos, pero es un país que ya se debate con la pesadilla de su propia producción de basura electrónica. Esta es la historia de dos hermanos, Pirado y Verde, dos frikis de las redes y la tecnología. En todo el país se están lanzando campañas de concienciación, como este original dibujo animado, publicado recientemente por una empresa social radicada en Bangalore, Sajas Zero Waste, para ayudar a educar a la sociedad india sobre la importancia del reciclaje. No seas como Pirado, sé como Verde. Recicla tus aparatos. Vilma Rodríguez es la fundadora de la organización y trabaja en estrecha colaboración con lo que llaman el sector informal de los recolectores y recicladores no licenciados para ayudarles a desempeñar su labor de manera ecológica. No sabemos a ciencia cierta cuánta basura electrónica genera la propia ciudad, pero la cantidad podría oscilar entre 50 o 60.000 y hasta 100.000 toneladas al año. Pero lo que sí sabemos es que el 95% de esos desechos acaban siendo reciclados de manera informal. Esa es nuestra preocupación, porque aunque el sector informal está bien estructurado y la prueba es que tienen la capacidad de procesar toda esa basura, hay serias lagunas en la forma de procesarla y en el destino de muchos de esos residuos. Es algo que nos preocupa y una de nuestras grandes prioridades es subsanarlo. ¿Y qué pasa con el resto de materiales una vez el sector informal ha retirado todas las sustancias valiosas? En realidad también tenemos un sistema formal con vertederos legales, pero ese tratamiento conlleva un coste y el sector informal no dispone del dinero para pagar las tasas y deshacerse de la basura por los cauces legales. Y acaban tirando las cosas por ahí o quemándolas. Y de allí pasan a un desagüe y acaban en nuestras aguas y acaban en nuestros platos. Sabemos que en la India hay cientos de miles de personas que se ganan la vida en el sector informal del procesamiento de la basura electrónica. ¿Qué sería de ellos si se eliminara por completo este sector informal? Lo cierto es que valoramos el sector informal. Hay muchos empleos que no queremos suprimir. De esta forma mantendríamos esos empleos, haríamos bien las cosas y tendríamos un buen sistema de reciclaje que podríamos compartir con el resto del mundo. Justos dentro de ese sistema, para que se vean incentivados a hacer bien las cosas. Para ello, los productores y los consumidores deberían estar dispuestos a costear un sistema de recolección, almacenamiento y reciclaje de residuos. Y es algo que se puede hacer. De esta forma mantendríamos esos empleos, haríamos bien las cosas y tendríamos un buen sistema de reciclaje que podríamos compartir con el resto del mundo. Visito a uno de esos comerciantes de basura electrónica que me cuenta que apenas gana un poco más de 1 céntimo de euro por cada disco duro que recolecta. Sherif está desesperado por obtener una licencia de operación para poder brindar una vida mejor a su familia y tener un negocio en condiciones. ¿Qué supondría ese cambio? ¿Podríais recolectar los discos duros directamente de las compañías? Sí. Lo podríamos hacer así directamente. Podríamos separar sus componentes, reciclarlos debidamente y de esa manera podríamos ganar más dinero. Pero necesitáis una licencia. Sí, necesitamos una licencia. Necesitamos ese apoyo para poder hacer las cosas de la manera correcta. Y así os podríais ir de aquí. Sí, E instalaros en un centro en el que el proceso fuera más limpio. Sería más limpio, sí. Hay una compañía india que es líder en el reciclaje responsable de la basura electrónica. Se llama E-Parisara. En un entorno seguro y limpio, con el mayor esmero, se desmantela a mano todo lo que se puede para maximizar la recuperación de los metales valiosos.
Mr. Parasarathi es el presidente de la compañía. ¿Qué es esto? Es el plato de almacenamiento de un disco duro después de su desmantelamiento. Básicamente es una aleación a base de aluminio con una capa de níquel. Encima del níquel hay un poco de platino y una capa con otros metales preciosos. Y es lo que estamos reciclando ahora mismo. Antes me he fijado en unos discos duros. He visto que los desmanteláis por completo. Sí, desmantelamos los discos duros. No los trituramos, ya que se vuelve más complicado recuperar los materiales. Según los datos de los que disponemos, se puede recuperar hasta un 99%, y menos de un 1% va a parar al vertedero contiguo a la planta, que es un vertedero científico. Para garantizar su correcta recuperación, algunos componentes como las placas de circuito impreso se exportan a plantas especializadas en el extranjero. Todo eso lo trituráis, lo metéis en bolsas y... Los mandamos a Bélgica. ¿Por qué a Bélgica? Porque dispone de toda la tecnología y el equipo necesario para procesar los circuitos impresos de manera ecológica y así recuperar el cobre y los metales preciosos, como el oro, la plata y el paladio. Luego pagan por esos materiales en base a un muestreo, una tasación, etc. Pero por desgracia, las compañías como esta no abundan en la India. La realidad es que cerca del 95% de toda la basura, local o importada, se tira tras recuperar sus elementos valiosos. Y acaba contaminando la tierra y las aguas, y en última instancia, causando un perjuicio incalculable a la salud humana. La India tendrá que vivir un gran cambio antes de poder abordar el problema de la basura electrónica, que es un reto al que todos nos enfrentamos. Pero ¿cuál es el siguiente paso? En el país del sol naciente podría estar a punto de despuntar una nueva era de electrónica ecosostenible. El profesor Yoshihiro Kawahara y su equipo en la Universidad de Tokio están llevando a cabo una revolucionaria labor que podría acabar de una vez por todas con un componente que está en el corazón de todo dispositivo electrónico, la placa de circuito impreso. Enséñame cómo funciona esto. Sí, aquí tenemos una impresora normal que se puede comprar en cualquier sitio. Y básicamente lo que hacemos es insertar en la impresora un nuevo cartucho y este cartucho contiene una tinta con partículas de plata. Vale. ¿Y ahora vas a imprimir el diseño desde tu portátil? Sí. ¡Qué locura! Y aquí lo tenemos. Como ves, la superficie está reluciente, y esto quiere decir que los patrones del circuito ya son conductores. Son circuitos impresos que ya funcionarían. O sea que si lo conecto a la corriente, ¿funcionaría como un ordenador normal? Sí, solo tendrías que pegar los componentes encima, conectarlo a la corriente y ya estaría listo para funcionar. ¿Lo podría enchufar, conectarle un altavoz y sería un reproductor de MP3? Exacto. ¡Qué locura! Me suena todo un poco futurista. ¿Puedo ver cómo funciona? Claro. La tinta de partículas de plata es tan versátil que hasta se puede usar con un rotulador. A los segundos de aplicarse, ya está lista para funcionar. Esto es una lámpara LED que se coloca en la superficie. Si le pongo una pila de botón y la doblo así, se enciende. Es muy ingenioso, ¿verdad? ¿Y cómo crees que va a evolucionar esta tecnología? Si se puede montar un circuito electrónico con una sencilla impresora, podremos descargar de Internet los planos de distintos dispositivos electrónicos e imprimir nosotros mismos en casa nuestro teléfono inteligente y otros dispositivos inteligentes. ¿Pero esta visión es realista? De vuelta en Irlanda, una compañía radicada en el condado de Louth se halla a la vanguardia de una tecnología que nos podría ayudar a hacer realidad esta idea en un futuro. Encore Technologies es una compañía pionera en la impresión en 3D. Sus impresoras no usan plástico para imprimir objetos, sino sustancias menos dañinas para el medio ambiente: papel, pegamento y tinta. Su fundador y director ejecutivo es Conor McCormack.
No me puedo creer que sea de papel. Nadie lo diría al tacto. Parece algún tipo de plástico. Ya, pero no hay nada más que papel y tinta y pegamento. Sí. ¿Y cómo nos permitiría esta tecnología imprimir la carcasa de un teléfono inteligente? Aquí puedes ver una versión digital de un objeto en 3D. Esto es un archivo 3D. Y ahora, una vez tienes el objeto, le das a generar o le das a imprimir. Lo mismo que si quisieras imprimir un documento de texto. Y lo que hace es imprimirlo con la impresora 3D. Ahí puedes ver cómo saca la capa de papel, coloca la capa y ahora comprime las dos capas. Y ahora está recortando el contorno del objeto. Y ya está, listo. Ahora recorta el material sobrante. Y deja al descubierto el producto que hay dentro. ¡Qué ingenioso! A medida que aplica cada capa, la impresora perfila con precisión la forma del teléfono. Y lo que queda al descubierto es tu teléfono. Esto es el puerto de carga. ¿Qué efecto tendrá tu tecnología sobre la basura electrónica? Obtendríamos un producto enteramente impreso en 3D en el que la placa base no sería una pieza aparte, sino que estaría incorporada en el propio soporte. Podría funcionar así sin más, aunque tal vez habría que añadirle un monitor, porque habrá ciertas cosas que serán muy difícil imprimir en 3D, como los chips y las pantallas, etc. Tal vez no los logremos imprimir nunca. Todas las estructuras que hay alrededor de esos componentes sí que se podrán imprimir en 3D en un futuro cercano. Creo que eso ayudará a reducir en gran medida la chatarra electrónica. Si hay partes de los dispositivos que se pueden dividir en componentes, es evidente el efecto que tendrá en esos vertederos en los que hay gente que se gana la vida desmontando los aparatos y quemándolos, inhalando sustancias muy tóxicas. La impresión en 3D tendrá un gran impacto en ese sentido. Vale, este no hace nada, pero en el futuro un teléfono impreso en 3D podría tener las mismas funciones que uno real. Este avance tecnológico podría marcar el final de la basura electrónica como la conocemos.